El glaucoma es una patología que produce básicamente aumento de la presión intraocular. O sea, en realidad el diagnóstico se hace en base a 3 herramientas. Aumento de la presión ocular, eso que genera daños, ese aumento produce un daño en el nervio óptico y altera básicamente en el inicio el campo visual. O sea, el paciente pierde visión periférica, ¿sí? Muchas veces el glaucoma crónico, que es el más tal vez habitual, es bastante silente en cuanto a síntomas. El paciente por ahí pasa desapercibido, si no es chequeada la presión intraocular en la consulta, cuando va por un anteojo puede pasar totalmente desapercibido porque la pérdida de campo visual periférico no genera mucha atención, no llama la atención al paciente. Sin embargo, el glaucoma agudo, aquel que por alguna situación aumenta la presión intraocular en poco tiempo, sí, porque al paciente le genera mucho dolor en el ojo y a veces inclusive hasta otros síntomas que llevan a la consulta en una guardia general, como por ejemplo cefalea, dolor de cabeza y hasta vómitos y dolor abdominal. Este aumento de la presión intraocular daña al nervio óptico, o sea, nosotros, salvo el glaucoma pediátrico, en los adultos esto no aumenta el globo ocular, sí daña hacia atrás el nervio óptico. El nervio óptico es una proyección de esas imágenes que después van a ir al cerebro. Entonces, una vez dañado, esto no vuelve a la normalidad. Por eso es importante su diagnóstico. Básicamente el nervio óptico son neuronas. ¿Hay algún grupo etario que es más propenso a sufrir glaucoma? Sí, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma, pasa que muchas veces ni siquiera saben que tienen antecedentes familiares, los que utilizan corticoides, ya sea en forma de gotas o en forma general para tratamiento, por ejemplo, de un asma, los miopes, los pacientes que tienen diabetes, son grupos de riesgo que sí o sí en algún momento, por ejemplo, un traumatismo puede generar un glaucoma adquirido. Son los grupos de riesgo que los cuales nosotros tenemos que sí o sí ir a buscar. De todas maneras, hay gente que puede no tener antecedentes y sin embargo en algún momento de la vida puede aumentar sus valores de presión intraocular. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Por eso, sumado a esto, a lo silente de la enfermedad, hace que muchas veces lleguemos muy tarde a su manejo y a pesar que nosotros podemos indicar gotas y bajar la presión intraocular, cuando el nervio óptico está dañado no podemos recuperar esa visión perdida. Entonces, básicamente es el concepto de la conducta de consulta habitual, temprana, de control de presión intraocular dentro de las prácticas habituales de la consulta oftalmológica.